De Romanos. Hoy nuestro pastor anda en Guadalajara haciendo algunos trámites y bueno, vamos a continuar con la serie para no atrasarnos. Y mira, el libro de Romanos, no sé cómo te sientas este tiempo que lo hemos estado estudiando, pero es un libro que sin duda creo que te tiene que estar animando, te tiene que estar confrontando con tu pecado, con ese pecado que el hombre natural aún seguimos llevando, ¿no? El hombre natural, nuestra vieja naturaleza. Y bueno, podemos pensar que el libro de Romanos podría ser un libro de conceptos teológicos difíciles, complicados. Hemos visto que hay cosas que se repiten, que tal vez nos puede llegar a confundir un poquito, ¿no? De tanta enseñanza, pero ¿sabes? Realmente los conceptos que maneja Romanos no son conceptos difíciles. ¿En qué sentido lo digo? En que cuando tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, sin duda el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a exhortar de tu pecado, y si eres humilde vas a poder entender lo que la palabra de Dios te quiere decir, ¿no? Entonces decía el Señor en Juan 16:8, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, justicia y juicio. Solamente Él, ¿no? Lo único que Él necesita es un corazón contrito y humillado. Un corazón que realmente pueda reconocer sus fallas. Y mira, este libro, no sé cómo lo estés tomando tú, toda esta serie, pero este libro no solamente, si lo ves como letras, si lo ves como enseñanza solamente y lo dejas aquí en tu mente y no lo bajas al corazón, la carta a los Romanos, sí, sin duda es una de las cartas principales, ¿no? En cuanto al Evangelio. Pero si no llegas a la profundidad, o más bien si estás buscando llegar a la profundidad de las Escrituras, pero no te hace llegar a la profundidad de tu corazón, de nada va a servir. De tal forma que yo espero que cuando termine esta serie, como iglesia, como hermanos, podamos terminar con un corazón transformado, diferente. Y esa es la oración que ha sido para mí, para ustedes, para esta iglesia desde hace años, que son una iglesia viva, una iglesia apasionada por la obra del Señor, que lo ame con un fervor, ardientemente, porque si conseguimos eso, mira, allá afuera la gente va a estar conociendo del Señor por ti, por medio de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de estudiar este libro, ¿no? Y pensaba en esto porque sin duda es complicado, como te decía, pareciera complicado tal vez estudiar algunos términos, pero al final el Espíritu te redarguye y te muestra lo que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿les parece? Para que sea Él hablando a nuestro corazón. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de seguir meditando en tu palabra, en esta carta a los Romanos, Señor. Sin duda, una carta confrontativa con nuestra es el propósito de estar hoy aquí, ser conformados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer nexo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No mi mérito, sino mi miseria. No mi prestigio, sino mi derrota. No mis riquezas, sino mi necesidad. Esto lo escribía Charles Spurgeon, un pastor inglés del siglo XVIII, y él lo escribía porque muchos creyentes en ese tiempo, y hoy en tiempo también, siguen pensando que sus obras de justicia, su prestigio ministerial o religioso, incluso sus bienes materiales, son aquellas cosas que le permiten estar cerca de Dios. Pensamos que
todas estas obras nos llevan a estar en la presencia de Dios. Pero sabes, no es así. Los judíos en el tiempo de Pablo, los romanos lo pensaban, los moralistas lo pensaban e incluso los gentiles adinerados. Pero sabes, mi hermano, amada iglesia, lo único que genuinamente nos acerca a Dios es entender la necesidad que tenemos de Él. Lo único que nos acerca a Dios es la necesidad de sanar nuestra alma de la maldad, de la miseria y de la derrota espiritual. Ese es el verdadero nexo, lo que nos une, lo que nos mantiene ligados a Él. Y justamente cuando nosotros reconocemos nuestra condición de nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que nos va a permitir aferrados a esa promesa que Dios trajo para nosotros por medio de Cristo, ¿no? ¿Y cuál es esa promesa? La justificación. Es lo que hemos estado viendo entrando al capítulo 4. La justificación de nuestras personas, de nuestra alma. Y si tuviéramos que resumir el libro de Romanos, incluso la Biblia completa, el nombre que tendría que tener la Biblia sería la justificación del hombre, para honra y gloria de Dios, porque todo es para honra y gloria de Dios. Ese tendría que ser el título, ¿no? Y bueno, vamos a dar un repaso muy rápido. Vamos allá al capítulo 1, versículo 18 al 22. Vamos a darle un repaso. Y miren, Pablo, en este primer capítulo, ahí del versículo 18 al 22, Pablo les habla a los romanos de la justicia que los hombres necesitan para ser librado de la ira de Dios, por causa de esa condenación de vivir una vida voluntariamente negando a Dios. Y si tú ves el hombre natural, el hombre allá afuera, niega a Dios totalmente, niega su existencia. Entonces Pablo les habla de esta ira. Vamos ahí, voy a leerte del 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sabes, esto que acabamos de leer, al día de hoy no ha cambiado. El ser humano sigue igual. El ser humano sin Cristo sigue prefiriendo mantenerse ignorantes a la verdad y a la realidad de Dios. Preferimos ver a Dios como un Dios muy lejano a nosotros, pero no lo vemos como un Dios personal, un Dios cercano. Quien cree en Dios y quien no cree en Dios puede creer en el cosmos, puede creer en los mantras, puede creer en tantas cosas, pero no en el Dios de la Biblia. Y precisamente decía Pablo que por eso viene la ira de Dios a los hombres. Si leemos del versículo 24 al 25, dice, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice que Dios manifiesta su ira por medio del abandono. Así es, por medio del abandono y la entrega a la inmundicia de las pasiones del ser humano. De tal forma que no hay nada que reclamar a Dios. No hay nada que reclamar, porque todo lo que nosotros vivimos sin Cristo, todo lo que nosotros vivimos es simplemente el pago o el resultado de esa entrega que Dios en su momento, cuando nos vio perdidos y dijo, bueno, es que no entiende, ¿no? Se lo he mostrado de una forma, se lo he mostrado de otra y de otra, no entiende. Entonces dice el Señor, te entrego a lo que tú quieres, a tu inmundicia, a tu concupiscencia, y entonces vienen los resultados, ¿no?
Bueno, en el capítulo 2, Pablo va a tomar este tema de la condenación y lo va a presentar ante varios grupos de personas. Lo presenta ante los moralistas, aquellos que imponen su moral humana, creyendo que por cumplir ciertas normas, ciertas reglas de este mundo, esto les será suficiente para alcanzar salvación y justificación de sus pecados. Y piensan, bueno, yo hago ciertas obras, yo soy bueno con la gente, yo no cometo los pecados de aquel que roba, de aquel que se droga, de aquel... No, yo soy diferente, vivo trabajando para mi familia y pensamos que con estos actos morales, que no digo que estén mal, pero pensamos que con eso vamos a alcanzar la justificación. Pero Pablo no lo dice así, el Señor no lo dice así. Ahí en el mismo capítulo, Pablo también nos va a dar una referencia de aquellos judíos que se apoyaban en la ley. Es decir, creyendo que si guardaban la ley de Dios, estos iban a ser justificados cumpliéndola. Pero ¿sabes qué era lo peor? Que aun cuando ellos descansaban en la ley y tenían como la ley como su Dios, aun cuando ellos descansaban en que por eso iban a ser salvos, iban a alcanzar la justificación, aún así no la cumplían. Fíjate, acompáñame ahí, capítulo 2, versículo 17 al 23. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, comes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces fíjate, curioso, ¿no? Ellos dicen, no, para mí es la ley, ¿no? Yo con la ley me justifica y voy a estar en el cielo, ¿no? Pero esa misma ley ni siquiera, no es que no la alcanzaran a cumplir, sino que al contrario, pecaban deliberadamente, porque los pecados que vemos aquí no son simples pecados, son pecados groseros, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pecaban deliberadamente. Entonces, en primera vemos la actitud de los judíos, vemos ya una soberbia, ¿no? Un orgullo, pensando que ellos podrían cumplir la ley. Pero dice Pablo que estos no solamente no la cumplían, sino que la pecaban, ¿no? Pecaban. Ok, una de las obras que también veíamos en las predicaciones pasadas, una de las obras en las cuales los judíos ponían su fe era la circuncisión. Y bueno, Pablo les deja ver a los judíos que la circuncisión de nada les aprovechaba. Vamos allá al versículo 25 al 29, igual del capítulo 2. Pues es verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, o sea, aprovecha si es que guardas la ley. Dice, pero eres transgresor de la ley. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, como si no estuviera circuncidado. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que Pablo les quiere decir, que la circuncisión de nada te va a aprovechar. De nada te va a aprovechar este acto de la ley que tanto adoraban y adoran al día de hoy los judíos, si al final te comportas como incircunciso, como si no tuvieras la señal. De nada te sirve esa señal, ¿no? Entonces, Pablo nos da unos ejemplos que vimos la semana pasada, en Génesis 15, del 1 al 6, y dice que Abraham creyó primero antes de que le fuera puesta la señal.
Decíamos que, lo vamos a ver ahorita, ellos descansaban en la circuncisión y descansaban porque su padre Abraham lo había hecho. Pero Pablo les va a enseñar que cuando Abraham recibió la señal, él ya había sido justificado desde antes y no había sido por la señal, sino por la fe que había puesto en Dios, ¿no? Y bueno, hoy en día, ¿cómo sería esto? Es como si tú dijeras, bueno, yo voy a ir al cielo, y lo decía la semana pasada el pastor Israel, ¿no? Yo voy a ir al cielo porque me he bautizado. Y hay iglesias hoy en día, incluso en el cristianismo, que creen que el bautizo les trae salvación. Pero no, el bautizo o el bautismo es solamente una señal de lo que ocurrió antes. Tú puedes creer y poner tu fe en el Señor en enero y te puedes estar bautizando hasta el otro año, ¿no? Porque realmente es una señal solamente de lo que ya ocurrió. Entonces, eso era la circuncisión, una señal de lo que ya había pasado. Y lo vemos tal cual así, porque vemos este relato en Génesis 15, donde Abraham pone su fe, cree en Dios, y entonces dice que el Señor lo tomó como justicia, lo justifica, y capítulos más adelante le da la ordenanza de la circuncisión. Entonces, no tenía nada que ver esto, ¿no? Muy bien. Continuamos. Más adelante, Pablo declara que ni la moral, ni la ley, ni la circuncisión puede presentar al ser humano justo delante de Dios. Que nada de esto lo va a salvar de la ira de Dios. Y bueno, veíamos en el capítulo 3, si me acompañas, del versículo 9 al 12, Pablo resume lo siguiente de todo lo que ha venido hablando y da el resultado, ¿no? El resultado a este juicio que Dios hace. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y hemos acusado a judíos y a gentiles que todo están bajo pecado, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces te llegaron a preguntar, o tú meditabas, o cabildeabas en tu corazón, si eres bueno o no? Es un pensamiento que tenemos, es que yo no soy tan malo. Yo soy buena persona, ¿no? Pablo dice otra cosa totalmente diferente, porque está hablando de moralistas, pero está hablando de judíos, y está hablando judíos que muy probablemente ya estaban dentro de la iglesia en Roma, ya eran creyentes, y aún así entre los creyentes, ¿no? Dice, no hay uno que realmente busque a Dios al 100%. Yo te podría decir que entre nosotros, ¿buscamos a Dios? Sí, estamos aquí, yo sé que lo buscamos, ¿no? Pero no alcanzamos al 100% ser perfectos. No alcanzamos al 100% la estatura del varón perfecto. Entonces, Pablo da este resultado, da este juicio y declara que todos se desviaron y que no hay ni uno que busque lo bueno. La pregunta para hoy, para ti, para mí, ¿hoy es diferente allá afuera en el mundo? ¿Hoy es diferente acá? La respuesta la acabamos de ver. No es diferente, ¿no? Dios busca de ti esa humildad para que tú puedas reconocer la necesidad que al día de hoy sigues teniendo de Él. Los moralistas no lo hacían, los judíos no lo hacían, los gentiles adinerados tampoco lo hacían. Así que bueno, Pablo, terminando el capítulo 3, al final, ahí en el versículo 21, lo que va a hacer Pablo va a empezarnos a hablar de la justicia imputada, colocada en el hombre. Y va a ponernos un ejemplo que vamos a ver ahorita. Acompáñame a Romanos 3:21, fíjate lo que dice Pablo. Dice, pero ahora aparte de la ley, fíjate esto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Romanos 3:21. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Roma es que en el tiempo de Moisés y los profetas, la ley, ellos ya tenían la ley, tenían el Pentateuco, la Torá. Ellos incluso la tenían escrita, había pocos manuscritos, pero ya la tenían escrita, la tenían en papel. Pero lo que Pablo dice que ya en el Nuevo Testamento
La justicia de Dios se había manifestado. Existía antes como la ley, pero en el Nuevo Testamento ya se había manifestado esta ley. ¿Cómo? El Verbo se había hecho carne. Cristo se había manifestado. Y fíjate, esta palabra manifestado en el griego indica algo que estaba en lo oculto, algo que se podía ver como sombras, pero que no se podía ver a detalle. Y yo pensaba en este ejemplo. ¿Quién ha estado en la develación de alguna placa? La conmemoración de algo, hay una placa ahí y tiene un manto, ¿no? ¿Qué pasa? Tú alcanzas a ver, sabes que algo se va a develar y alcanzas a ver la forma, ¿no? Un marco y dices, bueno, sé, entiendo qué es lo que hay ahí, pero no puedes ver a detalle, no lo puedes palpar. La otra vez veía la develación de un auto de Tesla, pues cubierto el auto, ahí con igual un gran manto, y alcanzabas a ver la forma del auto, ¿no? Decías, bueno, mira, se ve que es deportivo, o sea, alcanzas a ver la sombra, la forma, pero ¿qué pasa cuando es develado? Ves lo que realmente es. Y sabes, eso es el Señor. El Señor mismo era la ley, o es la ley. El Señor es la ley, es la justicia. Y el Señor ya estaba desde el Antiguo Testamento. El Señor ya estaba. Y tú podías darte cuenta, y Pablo y los judíos, ellos se daban cuenta de la ley que ya existía. Pero Pablo les dice, ahora ha sido manifestado. Ahora ya conoces a Cristo. Él es la ley, Él es la justicia. Hoy puedes entender su santidad, puedes entender sus lineamientos y puedes entender sus mandamientos. ¿Y por qué los podemos entender? Porque el Verbo se hizo carne y vivió aquí en la tierra y lo mostró con su persona. Por eso el Señor dijo, yo no vengo a abolir la ley, no, yo vengo a cumplirla, porque en Él se manifestó todo lo que ya estaba escrito antes. Fíjate, acompáñame a Juan 5:46. Juan 5:46. No sé si esta agua es mía, pero pues me la voy a tomar, perdón. Juan 5:46. Fíjate, Jesús estaba ante los judíos y fíjate lo que les dice. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Es decir, él era la justicia. Todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento estaba hablando de él. Él ya era, él ya estaba. Simplemente que en el Nuevo Testamento él se personifica, su sustancia, lo que él es, ¿no? Entonces entendemos que la justicia de Dios no es un papel, no es una letra, incluso no es un edificio que esté guardando toda una maquinaria legislativa, una maquinaria para estar produciendo leyes, no es una maquinaria o un organismo para ejecutarlas como hoy lo vemos, ¿no? Hoy existe la Cámara Legislativa, la Cámara Ejecutiva, bueno, no sé si es Cámara, pero bueno, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero la justicia hoy no se presenta así, sino la justicia se presenta hoy a través de una persona. Cristo es la ley, Cristo es la justicia, porque Cristo es sustantivo, en Él está todo, ¿no? Entonces, el Señor y sus leyes no se presentan a través de una institución, sino a través de una persona. Y esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Y continuamos, dice, la justicia de Dios es manifestada en Cristo. Incluso, ¿no? Cuando Pablo estaba hablando aquí y dice que ha sido manifestado, y lo vamos a ver en los evangelios, no dice que el Señor Jesús traía entre sus manos la justicia, como si fuera algo no inherente a Él, ¿no? Y que Él la iba a aplicar, no, Él era la justicia. Él era la persona. Y bueno, todo esto era importante que Pablo lo resumiera hasta antes del capítulo 4, porque en el capítulo 4 lo que va a hacer Pablo va a mostrar una ilustración de la justicia, y lo va a hacer con un ejemplo, lo va a hacer con el ejemplo de Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque es el padre
Exactamente. Abraham era una figura icónica para el pueblo judío. Abraham era aquel hombre que el pueblo judío incluso idolatraba, era el patriarca, era el padre de la fe. Y para los judíos, Abraham era un hombre justo. Y Pablo muy hábilmente toma este personaje, este hombre, para con él mismo demostrarle cómo la justicia de Dios es aplicada, imputada a un hombre, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Pablo va a explicar en esta ilustración y va a resaltar cómo es que Abraham fue justificado. Acompáñame ahí a leer el versículo 1 y 2 de Romanos 4, 1 y 2. Lo puedes leer por ahí. ¿Me ayudas, Martín? ¿Lo tienes? Voz fuerte. Exacto. Fíjense, lo que Pablo quiere decir ahí con esta pregunta retórica, si te fijas, es una pregunta retórica, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Lo que Pablo está queriendo decir, ¿creen que Abraham lo que halló fue la justificación por medio de las obras? Dice, porque si fue eso, Abraham podría gloriarse. Claro, él se podría gloriar de las obras, pero dicen, pero no para con Dios. Para con Dios ninguno de nosotros nos podemos gloriar, gracias. Entonces, eso es lo que Pablo hace con esta pregunta retórica, ¿no? Entonces vemos que Pablo va a empezar aquí a explicar la justicia de Dios imputada a Abraham. En otros términos, cómo es que Abraham fue justificado no por la ley, no por las obras, ni por la circuncisión, que fue lo que vimos la semana pasada. Acompáñame ahora ahí al capítulo, el mismo capítulo, versículo 3 al 7. Fíjate lo que dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que el que obra, si tú obras, y es lo que nos han enseñado en la religión tradicional, ¿no? Desde pequeños, que tienes que hacer obras, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Tienes que hacer ciertos ritos, tienes que seguir la tradición, pero Pablo dice, no es por obras. Y dice que al que no obra, es decir, al que no obra para querer ganar la salvación, por su fe es justificado delante de Dios. Y en este punto, dice, la fe es parte de las obras, es decir, la fe no es parte de las obras, sino es aparte. Lo que Pablo quiere mostrar es que la fe es solita, aparte son las obras. La fe es solita, aparte fue la circuncisión. No es fe más obras, no es fe más circuncisión. En nuestro caso, ¿qué sería? No es fe más bautismo, ¿no? Entonces, es solamente la fe, solamente la fe. Dice Pablo lo que quería, y fíjate, lo viene repitiendo muy claro desde todo el capítulo 3, la semana pasada lo veíamos, porque los judíos, había judíos que sí habían puesto su fe en Cristo, y de hecho lo estuvimos viendo en el libro de Hechos, no sé si se acuerdan. Realmente había judíos que genuinamente habían puesto su fe en el Señor, pero se estaban involucrando, estaban permeándose a la iglesia, algunos falsos maestros donde decían, sí, es cierto, sí, Jesucristo, su muerte, su resurrección, pero aparte se tienen que circuncidar, ¿se acuerdan? Y entonces estaban empezando ahí a mandar a las iglesias a circuncidarse. Tanto fue así que Pablo nace este primer concilio y se van a Jerusalén, si recuerdan. ¿Por qué? Porque esta idea existía, como al día de hoy sigue existiendo. Nosotros cuando hemos querido compartir o hemos compartido el Evangelio
con otras personas, nos han dicho, sí, yo creo en el mismo Jesús. Sí, yo creo en la Biblia, sí. Pero es la Biblia más nuestras tradiciones. Entonces, cuando ya pones y agregas algo más, ¿qué quieres decir? Que Cristo no fue suficiente. Que tú todavía tienes que esforzarte para hacer algo. Y es ahí cuando yo les he dicho, a ver, ¿tú crees que Dios, si fuera así, pues no hubiera mandado a Jesús a la cruz? ¿De qué sirvió su sufrimiento? ¿De qué sufrió los golpes, la humillación, la tortura? Si al final tú, ser humano, tienes que ponerle algo más, tienes que agregarle algo más. Nos lo hubiéramos ahorrado. Imagínate nuestro pobre Señor, ¿no? Cuando nosotros decimos eso, y no sé si lo has pensado, cuando nosotros decimos, es que tengo que esforzarme, tengo que hacer esto, imagínate el corazón de Jesús, imagínate lo que Él estaría pensando, ¿no? ¿Para qué hice lo que hice? ¿Para qué? Si tú crees que con tus propios esfuerzos lo vas a poder lograr. Qué triste, ¿no? Es triste. Muy bien. Después vamos a ver en el versículo 9 al 12, la fe de Abraham fue aparte de la circuncisión. Y ya lo veníamos leyendo, solamente para reafirmar. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la fe de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? Les pregunta, ¿o en la incircuncisión? Estando en la incircuncisión, ¿no? Dice, no, en la incircuncisión, sino que en la incircuncisión, lo vuelvo a repetir. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, Padre de nosotros. Entonces nosotros también somos, o Abraham es para nosotros también nuestro Padre espiritual. Sí. Sabemos que muchas veces vemos a Abraham como, bueno, Abraham es para los judíos, pero no, por la fe de Abraham también es para nosotros, ¿no? Entonces, continúa diciendo, para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Muy bien, entonces hasta ahí estamos llegando a nuestro pasaje del día de hoy. Mira, es necesario volverlo a repetir, porque es mucha información, muchas repeticiones, es cíclico, ¿no? Todo lo que está comentando. Entonces era necesario poderlo ver para poder entender nuestro tema de hoy. Entonces hoy vamos a estar viendo del 13 al 25, y Pablo aquí lo que va a hacer, va a describir la justicia imputada a Abraham. Y decíamos, toma este ejemplo de Abraham. Y bueno, lo puse aquí solamente 2 puntos. El primer punto es la fe de Abraham fue aparte de la ley y la fe de Abraham fue en Dios. Y el primer punto, versículo 13, empieza ahí, dice, la fe de Abraham fue aparte de la ley. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Veíamos en Génesis 15, 1, 6, que el momento exacto donde Abraham recibe la promesa, la herencia, Abraham le dice, más acompáñame para movernos tantito y no nos... Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino
a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el momento exacto donde la fe de Abraham le fue contado por justicia. Es el momento exacto donde él fue justificado. ¿Y qué necesitó? Creer. ¿Y creer en qué? Ahorita lo vamos a ver porque es increíble, ¿no? Ok, entonces vemos con esto que la circuncisión todavía no había sido dada, va a ser 2 capítulos adelante de Génesis, entonces aún no había sido, ¿no? Entonces el Señor en Génesis 17 le vuelve a reiterar esta promesa y entonces ahí en los versículos 9 al 11, no los busques, le dice, de aquí en adelante todos serán circuncidados, de aquí en adelante. Y entonces le dice el Señor y le repite una y otra vez que solamente por la fe vendría la promesa. Y sabes, yo pensaba en esto, ¿no? ¿A quién le estaba escribiendo esta carta Pablo? ¿A dónde? A los romanos. Era una iglesia que ya estaba en Roma, que aún Pablo no conocía, pero una iglesia ya fundada. Y pensaba, ¿no? Qué increíblemente que después de 2000 años, la iglesia en Roma, que hoy se dice cristiana, hablando el Vaticano, hoy ellos no han entendido o no han querido entender que la justificación del hombre es solamente por la fe. Decía, es cierto, ¿no? Obviamente para el mundo la cuna, para el mundo católico, la cuna es el Vaticano y Roma. Pero ellos siguen practicando después de tantos años la misma idea. La Biblia, así decía por ahí un familiar, la Biblia más las tradiciones, la fe en Jesucristo más las obras. Qué increíble, ¿no? Y solamente no por juzgar, sino, te digo esto porque el corazón del hombre, del ser humano es tan necio. Podríamos hablar de nosotros tal vez en otras áreas, ¿no? Que también somos tan necios y seguimos sin entender. Ok, entonces continuamos. Pablo aclara esto y es muy importante la justificación. Y fíjate, Pablo dice que la justificación no puede ser por la ley porque la ley produce ira. Versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que Pablo quiere decir con esto es que la ley para el hombre no puede producir la justificación. Es decir, el judío, no sé por qué pensaba esto. Bueno, sí sé por qué lo pensaba, porque ellos pensaban que cumplían la ley. Pero bueno, la justificación no puede venir por la ley, porque la ley lo único que trae es ira. ¿Y por qué la ley trae ira? Piensa en esto. Obviamente, si tú hoy en día manejas, un ejemplo muy simple, ¿no? Que siempre hemos dado, manejas aquí en Querétaro, y pensaba en lo que veíamos hace algunos meses que estaban infraccionando por el Repube. Yo estaba muy molesto, ¿no? Porque si es que cómo lo sacan de repente, en ningún estado están infraccionando por no tener tu holograma del Repube. Y escuchaba ahí información y veía, y me dijeron lo que siempre se ha dicho, ¿no? Había una persona quejándose y decía, bueno, es que, ¿por qué me estás infraccionando? ¿Por qué si nunca nos habían infraccionado? Y el policía le contestó, ¿por qué? Porque está en la ley, está en el artículo. Sí, pero yo no lo sabía. El que tú no lo sepas no quiera decir que no transgrediste esa ley y que tengas que pagar una infracción, ¿no? Entonces, las leyes se hacen necesarias y son necesarias para mostrarnos nuestra transgresión. Es por eso que la ley vino para que el ser humano entendiera que no puede alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, porque sí podrías pensar, oye, es que eso es una injusticia. Y sería una injusticia de Dios que nos juzgara por la ley. ¿Por qué sería una injusticia? Porque Él sabe que no la podemos cumplir, nadie.
Entonces, tan claro como eso, que por eso existe la ley. La ley es buena, sí es buena, pero trae ira. Claro. Y si trae ira, eso también es bueno. Porque cuando viene el castigo, cuando viene la infracción, las veces que a mí me han multado, hace algún tiempo, cuando no era creyente, no, pero sí, en serio, híjole, cómo me dolió haber pagado una multa por haberme estacionado en un lugar prohibido. Híjole, te duele. Eso es una ira, ¿no? Así, pues ahora la ley te va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí me fijo, ¿no? Y de verdad no fue mi culpa porque me estacioné en el centro, estaba el letrero de no estacionarse, pero una enramada ahí del árbol y apenas se alcanzaba a ver el circulito. Le digo al policía, oye, no se ve. ¿Pero qué me dijo? Pero ahí está. Pues ya, ¿qué haces, no? Pero me dolió, ¿no? Entonces, la ira de Dios muchas veces es necesaria. ¿Nos gusta? No, nos gusta. Pero es necesaria porque entonces vas a cuidarte de no transgredir la ley, ¿no? Entonces, vemos que la ley era necesaria y es necesaria para el hombre porque esto nos va a ayudar al darnos cuenta que no podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Es ese nexo que decía Charles Spurgeon, ¿no? Ese nexo que nos va a unir. Señor, yo quisiera, pero no puedo. Señor, ayúdame, no puedo. Soy imperfecto. He pedido ya no cometer este pecado. Piensa en ese pecado que hay en tu vida, con el cual estás luchando. ¿A poco no estás batallando? Y decir, Señor, es que yo quisiera, pero no puedo. Ahora imagínate que el Señor te fuera a juzgar por la ley. Qué hermoso es tener la gracia del Señor. Qué hermosa es la fe, ¿no? Qué hermosa es. Entonces es cuando decimos, gracias Dios, nos gloriamos. Entonces, la ley también es necesaria al día de hoy todavía. Al día de hoy. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero qué necesaria es la ley. ¿Ok? Ok, segundo punto, la fe de Abraham fue en Dios. Versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, lo decía Fer, ¿no? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando Pablo dice por tanto, en el versículo 16, dice por todo lo que he dicho, dice Pablo concluye este capítulo resumiendo que la justificación debe ser solamente por la fe, para que entonces pueda ser gracia. Y para que así la promesa dada a Abraham sea también para nosotros. Porque si en Abraham se le hubiera justificado por la ley, nosotros quedamos fuera. Bueno, toda la humanidad. Pero tuvo que ser por fe para Abraham, para que entonces entráramos nosotros también junto con el pueblo judío. ¿Me explico ahí? Ok. Entonces, el versículo 17 dice Pablo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Le estaba diciendo lo que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Pablo retoma aquí lo que veíamos, Génesis, vamos a Génesis 17:5, ese no lo leímos. Génesis 17:5. No, perdón, vamos a leer 17 del 10 al 11. Génesis 17 del 10 al 11 dice, fíjate, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será puesta señal del pacto entre mí y vosotros. Y bueno, ahí es justamente cuando se empieza a dar la circuncisión, ¿no? Y es cuando entonces Dios le habla a Moisés y le da esta promesa, la promesa de que tendría una gran descendencia, que sería padre de muchedumbres. Y es así porque
desde este entonces Jesucristo ya estaba ahí. Él iba a dar vida, Jesús, a lo que estaba muerto. Por eso cuando dice, déjame ver, cuando dice, no está aquí. Ok, el 17, pero de Romanos, dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjate, el Señor ya le había prometido a Abraham que sería padre de muchedumbres. Y Abraham le dice, pero ¿cómo, Señor, si no tengo hijo? Bueno, porque el Señor dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ve lo que va a pasar adelante, ¿no? Ahí en el versículo 18, Pablo va a explicar en qué había puesto la fe Abraham. Porque si bien decimos que Abraham desde el capítulo 12 recibe el llamado del Señor, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela al lugar que yo te mostraré, aún ahí eso no dice que le había sido justificado eso por fe, sino es hasta el versículo 15, ¿no? Hasta el capítulo 15. Pero ¿en qué puso su fe? Fíjate, dice el versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Justo ahí es cuando viene esa esperanza. Yo preguntaba, ¿qué quiere decir esto de esperanza contra esperanza? La esperanza que tenía Abraham a la promesa que Dios le había dado, le dice, bueno, tú me dices que yo seré padre de muchedumbres, ¿cómo si no tengo hijos? O sea, me estás dando una esperanza, sí, pero es una esperanza que es contra esperanza, porque yo ya soy viejo, porque mi esposa es estéril. Y aparte de que fue estéril toda la vida, porque no es que era estéril cuando era grande. Sara ya era una mujer de edad avanzada. Entonces, por eso dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, es ahí cuando la fe se vuelve aún mucho más fuerte. Ese tipo de fe. Cuando tú con tus propios ojos o en tus propias fuerzas, tú ves algo que dices, ¿cómo voy a salir de esta? No hay forma. No hay forma en que pueda salir. Y entonces, ¡pum!, ves el milagro de Dios. Entonces tú tienes una esperanza de Dios. Y esa esperanza que tú tienes puede ser contra esperanza. Contrario a todo lo que yo puedo ver con mis ojos. Pero él creyó, fíjate, versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mira, ¿tú por qué crees que en el capítulo 15 el Señor llama a Abraham y le dice que vea las estrellas? Simplemente le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser padre de muchedumbres. Vas a tener muchos hijos. ¿Por qué hace eso? Porque el Señor quería que viera su creación, que viera su poder. Que así como Él creó las estrellas, como Él creó las constelaciones, así Él tenía el poder para darle hijos. Recuerda que en ese tiempo, en la antigüedad, todas las culturas siempre tenían sus ojos puestos ¿en qué? En las estrellas, se guiaban por las estrellas. Era algo que estudiaban, era algo que ellos veían mucho y admiraban. Hoy en día, mira, tristemente el ser humano anda en la calle, pocas veces se detiene a ver los atardeceres, a ver las estrellas. Ya no le tomamos nada en cuenta, ¿no? No lo tomamos en cuenta. Pero antes era algo que constantemente ellos veían. Entonces, por eso Dios saca a Abraham y le dice, ve al cielo. Así como yo tengo poder para crear todo lo que ves, así tengo el poder para darte hijos a ti. Y dice que él, a pesar de todo, Abraham, dice, creyó, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, ¿qué? Todo lo que había prometido. Yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza contra esperanza el día de hoy? ¿Qué es aquello
que piensas que el Señor no va a poder cumplir en tu vida? ¿Qué es? Eso, el Señor es poderoso para hacerlo, conforme a su voluntad siempre. El Señor es poderoso para hacerlo, confía en Él, es una realidad, el Señor lo va a hacer. Ok, entonces, dice que Abraham creyó en su corazón, nació esa esperanza de tener un hijo, un heredero, una descendencia, y decíamos, ¿no? Pero tenía el gran problema, la esterilidad de su mujer, él ya era viejo. No, él en su momento eso lo pudo haber desanimado, pero no fue así. No fue así. Muy bien, versículo 22. Dice, por lo cual también se le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada esto. Esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí lo que hace Pablo, ya al final del capítulo 4, él termina extendiendo esta bendición que había venido para Abraham y sus descendientes a través de la promesa que le hizo, que le dijo que le daría las naciones del mundo, el mundo entero, y es una realidad. Yo cuando pensaba en esto decía, pero ¿cómo le va a dar el mundo entero? En ese sentido, ¿no? De su descendencia. ¿Sí? Cuando entiendes que nosotros seríamos descendientes espirituales de Abraham y que todo creyente, todo cristiano que ha puesto su fe en Cristo es un descendiente de Abraham, dices, wow, el Señor cumplió. Y el Señor está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. ¿Me explico? Ok, entonces, y Pablo lo extiende de esta forma, dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado todo esto, a los que hemos creído en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién lo levantó de los muertos? ¿En quién creyó Abraham? En su mente, ¿estaba Dios o estaba Cristo? El Padre, ¿no? Dios. Pero a través de Cristo, a través de la fe. Entonces, familia, ¿cuál es la enseñanza práctica que nos podemos llevar a casa hoy? Yo te voy a dar tres puntos, si los quieres anotar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este pasaje? ¿Cuáles son las implicaciones que traen a nuestra vida? ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos entender de todo esto? Primera, confía en las promesas de Dios. Así como Abraham creyó en las promesas de Dios, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que volteaba a ver tal vez a su mujer, que se volteaba a ver a sí mismo y decía, no hay cómo, o sea, no hay cómo yo vaya a tener descendencia, pero aún así decidió creer. Así como Él lo hizo, confía en las promesas de Dios. Él las va a cumplir en tu vida tarde o temprano. ¿Estás orando por algún familiar que no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tu esposo, por tu esposa? ¿Estás orando por ti mismo? Confía en Dios, Dios va a cumplir las promesas. Confía y ten la fe que tuvo Abraham. No importa los momentos de dificultad, siempre tienes que recordar que Dios es fiel, pero ¿qué decía el versículo? Pero también es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Fortalece tu fe. ¿Y cómo fortalecer la fe? ¿Qué es lo que alimenta la fe? La oración y las promesas de Dios, su palabra. ¿Cómo vamos a tener fe si no oramos? ¿Cómo vamos a tener fe si no escudriñamos las Escrituras? Porque en las Escrituras es donde vienen las promesas. Eso es lo que te alimenta y te mantiene vivo. Eso es lo que te hace seguir esperando la promesa. Entonces, alimenta tu fe, confía en las promesas de Dios, tal cual como lo hizo Abraham. Segundo punto, vive por fe y no por obras. Pablo destaca que la justificación viene por la fe y no por las obras de la ley. Hermano, hermana, evita ya de estar dependiendo de tus propios esfuerzos, creyendo que por tus propias obras, por tus ofrendas, por tus diezmos, por venir a la iglesia,
por hacer obras, vas a alcanzar la justificación. Hoy hemos entendido que la justificación no viene por las obras, no viene por la ley, no viene por la circuncisión, viene por la fe en Cristo Jesús. Pero entendemos que las obras son la señal de la fe que pusiste antes. Yo mi fe la puse en julio del 2019. Ahí puse mi fe, creí en el Señor. Y vivo una vida haciendo obras, no pensando que voy a alcanzar la justificación. La justificación ya la tengo. Las obras son el resultado de mi fe y del amor por Cristo. Eso es lo que tiene que ser tu vida. Vive una vida que le agrade al Señor, no para ganar tu justificación, sino mostrando que has sido justificado. Permítete ser fiel, permítete que el Espíritu Santo refleje en ti como agradecimiento y amor a tu Señor y Salvador esas obras. ¿Qué obras? Dice Efesios 2:10, ¿no? Las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregunta, ¿qué obras hoy tú estás haciendo para agradecerle a tu Señor lo que hizo por ti en la cruz? ¿Cuáles son esas obras que están mostrando tu justificación? Piénsalo. 3. Imita la fe de Abraham en la resurrección de Cristo. Debemos entender que tenemos que vivir estas verdades bíblicas. Tenemos que vivir esa promesa que el Señor nos dio juntamente con Cristo, con su resurrección. Tenemos que entender que nuestra fe en Cristo nos da esa esperanza viva, esa seguridad inquebrantable de la promesa de la vida eterna. ¿Cómo lo podemos hacer? Compartir el Evangelio con los demás. Compartir esa esperanza que tuvo Abraham, esa promesa que hoy nosotros también tenemos y que la hemos hecho nuestra. Esa es la manera de poder vivir esa fe que Abraham tuvo, porque mira, Dios a través de Pablo, en el libro de los Romanos, nos muestra y nos pone este ejemplo de la vida de Abraham como un ejemplo de justicia, como un ejemplo de justificación. ¿Por qué crees que nos lo pone y nos lo plasma en la Biblia? No solamente, y te decía al principio, no solamente para llenarnos la cabeza de información, sino para bajarlo al corazón y aplicarlo en nuestra vida diaria. El propósito de la iglesia es vivir a Cristo, no solamente conocer a Cristo. El propósito de la iglesia y del libro de Romanos no es solamente conocer las grandes cláusulas teológicas que tiene el libro, sino es para llevarlas y hacerlas una realidad en tu vida. Y entonces, poder mostrar esa fe práctica que Abraham tuvo, aun cuando lo que él veía en su vida, aun cuando dice su cuerpo estaba como muerto, aun cuando la esterilidad de su esposa no podía producir nada, el que produce todo es Cristo, a través de la resurrección. Por eso Cristo resucitó. Porque mira, si tú lo piensas, Cristo pudo haber ido a la cruz, pudo haber sido sacrificado, y tal vez con solo el sacrificio hubiera dicho Dios, bueno, ya se pagó el pecado, ¿no? Con la muerte de él, con la muerte de mi hijo. Listo, ya está pagado. ¿Pero por qué resucitó? ¿Para qué resucitó? Para esa esperanza, para darnos esa esperanza de vida eterna. Pero resucitó para muchos otros puntos más que no acabaríamos de hablar ahorita. Pero te voy a dar un par más. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo resucitó para hacer todo nuevo en tu vida. Cristo resucitó para ser una nueva criatura en ti. Cristo resucitó para
esa naturaleza pecaminosa que todos seguimos teniendo quedara muerta y entonces fueras vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Cristo resucitó para que tú y yo andemos en el Espíritu, haciendo las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Para eso Cristo resucitó. Por eso el Evangelio completo no solamente es el sacrificio, la crucifixión de Cristo, sino también su resurrección. Y es lo que al final Pablo resalta con Abraham, porque Cristo es el que nos da vida, vida en abundancia. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por permitirnos entender estas verdades bíblicas. Yo de verdad le pido que cada que vayamos avanzando en temas de esta carta a los romanos, nuestra fe pueda crecer, que tu vida pueda ser transformada y que puedas ir de gloria en gloria, llevando victorias en tu vida y a través de tu vida para tu familia y para todos aquellos que te ven. Decíamos, pues creo que también en Huemilpa, ¿no? La mejor manera de poder mostrar a Cristo es siendo tú una Biblia andante, caminante. Que los hombres te pregunten y te digan, ¿por qué te veo diferente? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué hoy contestas diferente? ¿Por qué hoy hablas diferente? ¿Por qué tu vida es diferente? ¿Por qué? Porque vivo a Cristo. Esa es la diferencia, Cristo en mí. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por esta oportunidad de entender, Padre, que la justificación del ser humano, nuestra justificación, no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con la circuncisión, no tiene que ver con la ley, Señor. Gracias por hacernos entender, Padre, con este ejemplo de Abraham, que solamente lo que necesitamos es creerte a ti, Señor. Creer lo que tú dices que eres, Señor. Creer lo que tu palabra nos muestra de ti. Que solamente con la fe y solo por la fe hemos sido justificados, Señor. Que no hay ley que podamos cumplir, no hay obras que podamos hacer, Señor. Eres grande en amor y misericordia, Señor, porque tú sabías de antemano que no podríamos hacerlo. Y es por eso, Señor, que proveíste de esta justificación, Señor. Solamente por creer en ti, Padre. Gracias porque sin ti, Señor, sin nuestro Señor Jesucristo, hoy caminaríamos en este mundo sin ninguna esperanza, sin ninguna promesa. Pero hoy tenemos esa promesa, Señor, que desde Abraham hasta el día de hoy conservamos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy somos parte de tu pueblo. Porque un día en la eternidad tú decidiste que seríamos parte de ese pueblo, Señor, que reflejaría, Señor, tu majestad, tu gloria, tu poder, tu amor, pero sobre todo tu humildad. Gracias, Señor, por poder ser también ese referente a los que nos ven alrededor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo ese referente, a no manchar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo transformados por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Y si tú hoy, aquí, o quienes nos ven por redes sociales, aún no cuentas con esta promesa, aún no tienes esa esperanza contra esperanza, yo te digo, pide perdón por tus pecados. Pídele al Señor que te perdone. Arrepiéntete de toda esa maldad que ha habido en tu corazón, de todas esas faltas, esas fallas que día a día estás cargando y estás llevando, de esas luchas que no has podido dejar. Entrégaselas al Señor, porque Él es el que da vida a través de Jesucristo. Reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Entrégale a Él tu pecado y pídele que habite en tu corazón. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador, aquel que murió pero que resucitó al tercer día para darte vida nueva, para hacer las cosas viejas, hacerlas nuevas. Hoy Él te está buscando. Ve a sus pies, arrepiéntete y empieza
a vivir una vida de abundancia en la eternidad juntamente con Cristo Jesús. En el nombre de nuestro poderoso Señor. Amén.